Buenos días a todos, ya casi buenas tardes. Un placer recibirlos y darles la bienvenida a este Open en el que vamos a compartir algunas cuestiones vinculadas con la construcción del personaje como un todo en el universo audiovisual. Así que un placer recibirlos. Me presento brevemente. Mi nombre es Vanessa Muriel Hohenberg, soy docente de la Facultad de Diseño y Comunicación desde el año 2004, sobre todo en las áreas audiovisuales, en una asignatura que se llama Dirección de Arte Audiovisual. Soy artista plástica, diseñadora de indumentaria, de vestuario, directora de arte, y hoy comparto con ustedes un poco de esto que tiene que ver con la construcción del discurso audiovisual, pero puntualmente en esta oportunidad desde la perspectiva del personaje, como lo entendemos en el área de dirección de arte. Eh, Inicialmente quisiera contarles por qué lo planteo como desde el área de dirección de arte y no desde el área o de vestuario o de caracterización, porque no lo estoy planteando, digamos, tan limitado por ahí, digamos. Inicialmente pensamos al personaje en esta oportunidad precisamente como un sistema integrado, ¿no? Como un todo formado de distintas piezas que todas tienen que articularse y que amalgamarse para que después esa construcción que se hace sea verosímil para el espectador, porque siempre nuestro trabajo está en función de que el espectador lo reciba hasta como con cierta naturalidad, ¿no? Que lo entienda como algo que obviamente tiene que ser así. Porque ustedes han visto cómo es cuando uno ve una película, una serie, cualquier tipo de producción audiovisual, y los personajes, por así decirlo, le hacen ruido, ¿no? Como hay algo en esa comunicación, en eso que nos están queriendo contar, que tal vez no termina de generar esa magia que esperamos. A veces no sabemos si tiene que ver con el casting, no sabemos si tiene que ver con el vestuario, el maquillaje, el peinado, con cómo está marcada la dirección de ese personaje, que eso obviamente ya excede al área de dirección de arte, pero en este caso lo pensamos como un todo de su caracterización, un todo de su vínculo con su entorno, con su época. Entonces, el personaje no es nada más que ropa que le elegimos poner o un peinado que, que elegimos para él según la época o lo que nos permita la cabellera de nuestro actor o las pelucas o postizos que tengamos disponibles. Es algo más que va más allá y es un poco el motivo por el cual me interesaba poder compartir algunas ideas, algunas reflexiones y también un par de ejemplos por ahí para que intercambiemos y para que veamos juntos. Eh, la construcción del personaje, obviamente, cuando decimos del personaje, estamos pensando en más de un personaje. No es solamente un personaje, raramente es un personaje. Igual yo traje un ejemplo para mostrarles donde domina un personaje. En general, este sistema lo tenemos que construir para varios personajes distintos. A veces, si es una tira, por ejemplo, o si es una serie, se suma también la construcción de personajes que se van sumando y modificando semana a semana, y que interactúan tal vez con algunos personajes que se sostienen en el tiempo, o cuando tenemos que pensar en estas series que tienen muchas temporadas y que hay que mantener no solo el capítulo a capítulo de un tiempo delimitado, sino que hay que poder sostener en el tiempo y en la evolución y en el desarrollo de las distintas situaciones que se van presentando. Hay una primera diferencia entre lo que es el mundo de la imagen temporalizada y la imagen no temporalizada que es interesante que planteemos, que es que cuando la imagen, cuando no me da tiempo para observar una imagen, nosotros tenemos la posibilidad de construir nuestra historia, la película que nos queramos hacer de esa imagen en el tiempo que tengamos disponible, que elijamos. Es como ir a un museo y sentarse delante de un cuadro, o como si yo me corriera una historia con los distintos personajes que aparecen. Por un lado está
está buenísimo porque tenemos la posibilidad de armar nuestra propia novela. Suponer qué vínculos se establecen entre estos personajes, cuál es su relación. Sin embargo, hay una cierta información que nos está faltando. Entonces, esa es una primera diferencia que vamos a establecer. La imagen fija nos permite ver a los personajes, imaginar una historia en el tiempo que queramos, pero nos pasa que nos faltan piezas de esa información. La imagen temporalizada, la imagen de un producto de ficción, aunque sea un corto de 3 minutos, nos da mucha más información, pero la desventaja a veces es que si estamos, por ejemplo, en una sala de cine, esa información que nos van dando tiene que ser clara desde el primer momento. En la construcción del personaje tiene que ser clara desde el primer momento. Como cuando me corrí, se fue un poquito el audio, les repito lo que les estaba diciendo en ese momento, que es que, por ejemplo, cuando yo me corría, podíamos ver la imagen que está por detrás mío, que es una imagen no temporalizada, es decir, es una imagen que yo puedo detenerme a mirarla durante todo el tiempo que tenga ganas o disponibilidad para hacerlo, y que tengo esa ventaja, donde yo veo a los personajes y puedo construir mi propia historia. Pero también, más allá del manejo de tiempo que tengo, y de que puedo construir con cierta libertad mi propia historia, es como que le faltan piezas al rompecabezas, ¿no? Es como que me faltan fichas para terminar de saber qué es lo que el que lo realizó me quiso decir. La imagen, la imagen temporalizada, cuando yo estoy viendo una serie, una película, como les decía recién, aunque sea un corto de 3 minutos, la alternativa que me da a mí es que me da mucha más información. Pero si yo estoy en una sala de cine, por ejemplo, esa información pasa en un tiempo determinado, por lo cual la importancia de la claridad en el mensaje visual es muy importante. Porque en el cine, por lo pronto, no podemos hacer vuelta atrás e intentar sacarnos determinadas dudas. Las características de cada personaje tienen que ser muy definidas, muy bien planteadas, y si hay algo confuso, tiene que ser algo deliberado, algo porque yo estoy queriendo llevar al espectador por algún lugar en particular. Lo estoy queriendo empujar a veces a una zona de duda, de confusión, pero es deliberado, está pensado, digamos. Todas estas áreas se caracterizan por mucha premeditación y alevosía, ¿no? Todo lo vamos pensando, lo vamos estudiando, lo vamos hablando con el director, lo vamos hablando muchas veces con los actores, para ver cómo se hace esta construcción. Entonces, en este caso, ya tenemos un primer criterio para tener en cuenta en el mundo audiovisual, que es que tenemos que generar una propuesta clara en la construcción de nuestros personajes. Y por eso el personaje, nuevamente, como un todo, digamos. Yo no puedo plantear al personaje pensando, no sé, su vestuario por un lado, su peinado por el otro. Tengo que tener una visión global, una visión que sea significativa de cómo voy a hacer funcionar a ese personaje. Y el personaje no funciona solo, el personaje funciona dándole un respaldo y teniendo un vínculo permanente con ese producto que se está queriendo realizar. Y ese producto, a su vez, tiene un lugar de exhibición, tiene espectadores que tendrán determinadas características, ¿no? Un público al que me estoy dirigiendo. También tendremos un presupuesto que va a definir hasta dónde podemos llevar ciertas decisiones. Por eso es muy importante poder construir un concepto, porque el concepto se puede sostener más allá del presupuesto. Digamos, tener una idea clara de aquello que se quiere transmitir nos permite ir adecuándonos a las distintas circunstancias de los presupuestos y también tener en cuenta esto que yo les decía recién, que tiene que ver con los personajes como una especie eh, de sistema en lo individual, pero también en su vínculo, ¿no? Esta relación que se va construyendo entre los personajes desde lo emocional, desde las cosas que suceden, que el guión me va marcando,
El guión me va pautando hasta dónde cada personaje puede ir, de qué manera, ya sea por su rol dentro de la historia, por la clase social, por el periodo histórico, por la actividad que desarrolla, digamos, en cada uno de esos casos. Y también hay algo que marca la línea, que tiene que ver muchas veces y en gran medida con el género en el cual estamos trabajando. No es lo mismo el abordaje que podemos tener de un personaje en un proyecto que intenta ser naturalista y acercarnos a lo costumbrista, a un proyecto que tal vez, no sé, es de fantasía, es de ciencia ficción. Claramente no son las mismas licencias que tenemos cuando desarrollamos a un personaje fantástico que cuando intentamos desarrollar un personaje con quien el espectador sienta una rápida familiaridad, ¿no? Es como cuando queremos plantear, si vamos a un ejemplo, no es lo mismo desarrollar un personaje que, no sé, es un superhéroe, a desarrollar a un padre de familia que va y viene a su trabajo y que cuida a sus hijos y que tiene una determinada... Es distinto lo que estamos queriendo generar en el espectador. Y lo primero que tenemos que lograr entonces es hacer que este sistema funcione. Definitivamente la época es un aspecto importante y a partir de ahí vamos teniendo un proceso de investigación, de relevamiento que nos permite saber qué variantes podemos tener en cuenta y qué aspectos de usos y costumbres podemos tener en cuenta. Los usos y costumbres al momento de construir un personaje son tan importantes a veces como aquello que el personaje está diciendo y verbalizando, o aquello que está diciendo con su lenguaje corporal, que ahora en un ratito vamos a profundizar en esto del lenguaje corporal y su vínculo con la construcción desde estas áreas. Entonces, yo necesito saber si el personaje, no sé, se va a peinar, cuáles eran los usos y costumbres que estaban bien vistos o no del peinado en una determinada época, en un determinado espacio, tiempo, en un periodo histórico y en una clase social. Digamos, esto siempre también nos ayuda en el proceso de construcción. También tengo que tener en cuenta al momento de este desarrollo cuál es el vínculo de este personaje con su espacio, con su entorno. Si bien hoy no nos convoca lo espacial y la relación puntual con el espacio, no podemos separar una cosa de la otra. El personaje es en su entorno, es en ese espacio donde actúa y se vincula y representa, y por eso muchas veces cuando vemos un personaje que súbitamente aparece fuera de su entorno, ¿no? Como estas películas o series de viajes en el tiempo, o de un personaje que se pierde y termina en un lugar desconocido, es que se nos acentúa tanto la característica del personaje, lo que le sucede, si está como fuera de tono o fuera de lugar, el típico recurso tal vez de la Cenicienta en un punto, ¿no? Donde si ella iba con la misma ropa que estaba limpiando en la casa, claramente cuando llegara al baile iba a estar fuera del tono, iba a estar fuera de lo que se esperaba. Bueno, este tipo de situaciones obviamente que a veces son buscadas, a veces necesitamos establecer este contraste entre el personaje y su entorno, o esta correspondencia entre el personaje y su entorno, según corresponda a aquello que nosotros queremos contar. Entonces, por supuesto que vamos a encontrarnos con distintos matices, ¿no? Distintas situaciones donde busco que el personaje se asimile con su entorno, y entonces soy muy meticulosa en que nada esté fuera de lugar, y a veces cuando quiero que el personaje no se corresponda. Entonces en esa construcción es en la que a veces hay una relación del personaje que nos puede resultar chocante, que nos puede resultar distinta. Digamos, yo elegí para seguir avanzando con el tema, compartir con ustedes, que ahora lo voy a hacer, y les voy a compartir también el link en el chat, un corto que realizó una alumna de la facultad, porque me parece interesante compartirlo para después, a partir de ese material,
poder seguir conversando con ustedes, poder seguir contándoles qué es esto de este personaje que tenemos que pensar como un todo y que tiene una relación con su tiempo, con su espacio. Así que para poder seguir trabajando, ahora voy a compartir con ustedes, después se los voy a poner en el chat por si alguno llega a tener algún problema para poder visualizarlo y lo quiere visualizar nuevamente después. Y también después les cuento más puntualmente por qué lo estoy eligiendo para presentarlo en el día de hoy. Así que si me guardan un segundito, ya lo vamos a compartir, lo pongo a pantalla completa para que puedan verlo bien y después conversamos, dura apenas algo menos de 3 minutos y lo que vamos a hacer después es volver a compartirlo, pero sin sonido, así yo les puedo ir comentando algunas cosas y ejemplificando a medida que lo vamos viendo. Les reitero, es el corto autoría de una alumna de la facultad y se me ocurrió que era interesante poder ejemplificar a partir de eso. Así que vamos a compartir. Si no llegan a poder visualizarlo, les pido que me avisen a través del chat por si hubiera algún problema técnico. Querido Román, no sabía que los corazones podían volar hasta que te fuiste volando con el mío. Y es increíble pensar lo feliz que me puedes hacer estando tan lejos, sintiéndote tan cerca. Hay miles de cosas que extraño de ti. El olor de tu cabello, tu sonrisa, tu perfume. Nuestra última Navidad juntos y ese último beso que me diste bajo el muérdago en Nochebuena. Si tan solo pudiéramos estar juntos pronto. Imagina los escenarios de ese momento, de nuestro reencuentro. Cuando corra a tus brazos, ¿será como lo imagino? ¿Seguirás sintiendo lo mismo cuando vuelvas? Esto de la distancia me llena de dudas, pero nuevamente leo tus cartas. Toda esa incertidumbre desaparece. Tal vez lo nuestro está destinado a ser una historia de amor complicada. Muy complicada. Y luego llega la noche. Me haces tanta falta que te busco en cada letra, palabra y línea dibujada. Me haces tanta falta que no me queda nada sino esperar. Abrazo tus cartas, cierro los ojos. Sueño contigo, que estás conmigo. Mi corazón emocionado porque te vi a mi lado. Escribo esta carta imaginando lo que sentirás al recibirla. ¿Te emocionarás igual que yo? ¿Me extrañarás igual que yo? ¿Sentirás ese vacío que siento yo cuando no escucho de ti? Cuando espero y tu carta no llega. Los kilómetros que nos separan se vuelven cada vez más difíciles de soportar. Vivo en una montaña rusa de emociones. Pero es un viaje que me lleva hacia ti. De eso se trata el amor. Mientras sigamos lejos, te mando un beso a la distancia. Bueno, espero que todo, a ver, que acá tengo algunos comentarios. Lo escucharon pero bajito, pero bueno. Les voy a pasar ahora, estaba bajo el volumen. Miren qué cosa. Bueno, vamos a intentar, acá Olga dice que se escuchó, vamos a intentar
ver si después nos queda algún minutito y lo podemos volver a compartir para que todos puedan escucharlo igual de bien, ¿sí? Igual ahora lo voy a poner en el chat, ahora lo vamos a volver a ver, pero obviamente pierde un poco el sentido para aquellos que no pudieron escucharlo. Si les parece bien, quieren que, contéstenme por el chat, quieren que intentemos nuevamente a ver si lo pueden escuchar mejor. Bueno, en ese caso, a ver, sí, bueno, Cristian, sí, piden, bueno, a ver, aguarden un momentito que veo si podemos mejorar un poco esto del sonido y hago lo posible por volver a compartirlo con ustedes entonces. A ver, vamos a probar nuevamente, ¿sí? Bueno, ahí puse todo lo que tiene que ver con el audio en su máxima posibilidad, así que tendríamos que poder compartir en este momento y que todos lo puedan escuchar, ¿sí? Lo escuchamos nuevamente, lo vemos y lo escuchamos nuevamente y después lo conversamos. Querido Román, no sabía que los corazones podían volar hasta que te fuiste volando con el mío. Y es increíble pensar lo feliz que me puedes hacer estando tan lejos, sintiéndote tan cerca. Hay miles de cosas que extraño de ti. El olor de tu cabello, tu sonrisa, tu perfume. Nuestra última Navidad juntos y ese último beso que me diste bajo el muérdago en Nochebuena. Si tan solo pudiéramos estar juntos pronto. Imagina los escenarios de ese momento, de nuestro reencuentro. Cuando corra a tus brazos, ¿será como lo imagino? ¿Seguirás sintiendo lo mismo cuando vuelvas? Esto de la distancia me llena de dudas, pero nuevamente leo tus cartas. Toda esa incertidumbre desaparece. Tal vez lo nuestro está destinado a ser una historia de amor complicada. Muy complicada. Y luego llega la noche. Me haces tanta falta que te busco en cada letra, palabra y línea dibujada. Me haces tanta falta que no me queda nada sino esperar. Abrazo tus cartas, cierro los ojos. Sueño contigo, que estás conmigo. Mi corazón emocionado porque te vi a mi lado. Escribo esta carta imaginando lo que sentirás al recibirla. ¿Te emocionarás igual que yo? ¿Me extrañarás igual que yo? ¿Sentirás ese vacío que siento yo cuando no escucho de ti? Cuando espero y tu carta no llega. Los kilómetros que nos separan se vuelven cada vez más difíciles de soportar. Vivo en una montaña rusa de emociones. Pero es un viaje que me lleva hacia ti. De eso se trata el amor. Mientras sigamos lejos, te mando un beso a la distancia. Uy, qué pena que veo que algunos dicen que aún así no lo pudieron escuchar. Saben que lo probé y todo y lo escuchábamos bien, digamos, lo probamos antes de comenzar la charla. Lo que voy a hacer sí es ya copiarles en el chat el link para, para que puedan también verlo. Esperen que no me di cuenta y le mandé
no es nada, no es nada, es un gusto porque la idea es para todos, ¿no? Es para poder compartirlo y para que todos lo puedan ver. Así que nada, ahí les paso el link para que aquellos que tuvieron más inconvenientes por algún motivo de conectividad o que puedan verlo. Nosotros antes de comenzar la charla hacemos la prueba precisamente para evitar que haya este tipo de inconvenientes, que bueno, sabemos que con estos sistemas a veces pueden surgir, así que tienen disponible después para visualizarlo. Bueno, les quería contar un poco por qué la elección de este material. La autora se llama Mariana Guerrero, fue alumna de la facultad, y Mariana tenía la intención de contar esta historia como una historia simple, una historia chiquita, pero donde el personaje pasaba por esto que ya define, ¿no? Como una especie de montaña rusa, como por distintos estados anímicos, y quería hacerlo en una época, en un momento en particular. Entonces, me pareció que era lindo para compartir con ustedes cómo desde su autoría una alumna de la facultad construyó esta idea del todo de su personaje, sobre todo porque, como habrán visto, es excluyente el protagonismo, salvo algunos flashes, algunos recuerdos que ella tiene con su novio, con este novio que tanto extraña y que están distanciados por circunstancias ajenas a su voluntad. El personaje va teniendo distintos matices y se va teniendo que sostener, ¿no? ¿Quién es este personaje desde la perspectiva de cómo lo vemos, de su entorno? Por eso ahora voy a volver a compartir con ustedes, esta vez sin sonido, así que si no escuchan es lo esperable, es lo normal, porque quiero ir mostrándoles como ejemplo de qué manera se va construyendo este personaje y cuáles fueron los objetivos al desarrollarlo que se vinculan con nuestra charla de hoy. Así que se los voy a compartir nuevamente y vamos a sacarlo el sonido en esta oportunidad. Ahora sí, sacamos el sonido, ya no lo compartimos el sonido de ninguna manera y les voy mostrando un poquito qué es lo que contribuyó en este proyecto a construir este personaje. Bien, a ver, vamos a intentar correr un poquito esto. Ahí estamos. Bien, allá vamos. Entonces, ahí. Bien, si nos fijamos, inicialmente encontramos a este personaje y es como la imagen de presentación, ¿no? Y siempre la imagen de presentación, esa primera impronta, ese primer encuentro que tenemos con un personaje, nos tiene que ayudar a definir precisamente quién es, ¿no? Qué características. Y ya en estas primeras imágenes vamos a notar un detalle que se mantiene a lo largo del tiempo, que es cierta simplicidad en la construcción del personaje en función de su época y demás, y la presencia de un elemento que se vuelve propio en su caracterización, que es esta cintita, ¿no? Siempre en cada cambio de vestuario el personaje tiene esta cintita en el pelo de distinta manera puesta. Esta es como una especie de marca, de huella de identidad de este personaje, una estilización, una decisión en cuanto a que tenga algo significativo. Y el personaje se va relacionando con este entorno que vemos, donde vemos que ella extraña a su novio y así como lo extraña, no solo están las cartas del presente, sino que están fotos en las cuales se las puede ver a los dos, o fotos que él probablemente le sacó a ella, y donde también se sostiene este vestuario, este peinado, este lenguaje corporal del personaje, donde la vemos como, digamos, como mimosa, como un personaje suave, como de cierta delicadeza, y hay elementos en el entorno que nos ayudan a conocerla un poco más, ¿no? El empapelado, papel tapiz que tiene la habitación, esta idea de que ella es creyente, porque hay un crucifijo y entonces podemos suponer que tiene fe también en que él va a volver, este momento en el que ella está vestida casi como siempre, pero de colores que no tienen esa vibración, esa fuerza que tenían los colores
que veíamos antes, son colores tierras, colores neutros, que prácticamente, si nos fijamos bien, la mimetizan con el entorno, la mimetizan con estas cartas, y ya está presente la cintita en el pelo, pero no es este detalle como coqueto que veíamos al principio, como cuidado. No, el personaje ya de alguna manera está dentro de esta montaña rusa de la que habla, está en un momento en el que está en baja la montaña rusa, ¿no? No hay una euforia, no está esa ilusión, esa mirada como optimista de, bueno, vas a volver, y digamos, y en este momento, ahora cuando ella habla de esta montaña rusa, que vemos todos estos cambios, nos ayuda a sostener, ¿no? Por eso también lo elegí, porque nos ayuda a sostener cómo el personaje en su estilo va cambiando según cada momento. Y el corto es breve, entonces, esto que les decía en el inicio, ¿no? Cómo la presentación, esta primera imagen del personaje, que es el mismo cambio de vestuario y el mismo peinado y todo con el que finaliza, nos ayuda a entender, a conocer quién es, más allá de que tenga una duración muy limitada, estos detalles de cómo son sus uñas, qué cosas, digamos, cuida de su cuidado personal, y también esto de la relación con el entorno, desde qué tiene en la mesita de luz, cómo es su acolchado. Obviamente esta imagen que tiene los corazones es una imagen como más de fantasía que la autora del proyecto quiso sumar, como reforzando esta cosa de está tan enamorada y vive, digamos, en esta cuestión como de mucha ilusión. Entonces, todos esos pequeños detalles ayudan a construir este todo del que hablábamos en el inicio, digamos, donde el personaje está claramente definido, y donde en cada pequeño cambio que vemos vamos encontrando una lógica, ¿no? No sé, los afiches que hay en la habitación son de películas románticas, inclusive la caligrafía que se busca, se intenta que se acomode al resultado que queremos lograr en el espectador, porque siempre el propósito es conectar con el espectador, que el espectador conecte con la historia de esta chica que extraña a su novio, que lo quiere ver y que tiene una serie de expectativas y de ilusiones. Inclusive en las fotos o en el flash, que es en blanco y negro, se intenta sostener, ¿no?, esta misma sensación acerca de quién es este personaje. Entonces, me parece que es interesante poder ver cómo aún en un producto breve que tiene la idea de contar una historia sencilla y simple, podemos trabajar este contacto con el espectador y darle al actor, en este caso, a la actriz, recursos para interpretar también, porque cuando contribuimos en esta construcción, le estamos dando recursos, digamos, si aquellos recursos que nosotros brindamos, el actor no los puede aprovechar o no se los estamos propiciando realmente, seguramente no vamos a lograr el efecto deseado, y probablemente se perciba más una falta de naturalidad y de incomodidad por parte del actor, donde empiezan a fallar otras cosas y donde el espectador, en lugar de acercarse a lo que le estamos queriendo contar, siente como un fuerte distanciamiento, como que se siente algo sumamente forzado y superficial. Después, obviamente, está un aspecto personal y subjetivo que tiene que ver con la empatía que a cada uno de nosotros nos puede generar una determinada trama, una determinada historia, un determinado tratamiento, tanto en el personaje como en su aspecto, como en la manera en la que está tratada la colorimetría, digamos, cada personaje en su construcción tiene un fuerte impacto desde el tratamiento de color. Digamos, el color hace a ese todo del personaje, y cuando lo pensamos en términos audiovisuales, tenemos que poder sostener esto que yo les decía al comienzo de la charla, que es imagen con tiempo, aparte del sonido, ¿no?
que es fantástico cuando tiene buena recepción, pero imagen con tiempo. Entonces, al ser imagen con tiempo, sí o sí necesitamos poder sostener en ese tiempo aquello que estamos contando desde el color. Por eso los diseñadores de vestuario, los directores de arte, trabajan con este criterio, ¿no? De tenemos imagen, tenemos tiempo y tenemos que poder lograr en esa imagen y en ese tiempo la mayor claridad posible en el mensaje que estamos transmitiendo. Ahora, después tenemos otro material audiovisual para compartir, que también me pareció interesante para ver con ustedes. En este caso, elegí también, nuevamente, lo vamos a ver igual en un ratito, pero elegí también material que tiene que ver con producciones de estudiantes, porque me parece que es algo lindo poder compartir con ustedes que se acercan a estas charlas, cómo se va construyendo este proceso de desarrollo del personaje y la mirada desde la mirada de alumnos que ya están prácticamente egresando de sus carreras. Vamos, me parece que eso siempre suma un montón y suma otra manera de ver las cosas. Me gustaría, si tienen preguntas o inquietudes, que las vayan planteando en el chat, o si han visto algo que les llamó la atención acerca de la construcción del personaje, digamos, ya que nos podemos comunicar a través del chat, me parece que es una buena alternativa si tienen ganas de hacer algún comentario o de sumar algo antes de que sigamos. A ver. Bien, bueno, están silenciosos. Bueno, vamos a seguir entonces, y cualquier cosa saben que me pueden escribir por ahí también. Bien, decíamos entonces el personaje como un todo y cómo se piensa el personaje, digamos. Obviamente cuando leemos un guión tenemos establecida una generalidad acerca del personaje, donde hay ciertas cosas que, dependiendo del proyecto, van a ser más claras. A ver, Diana, buenísimo. Gracias, Diana, por animarte y sumar una pregunta, porque así también vamos trabajando en función de las inquietudes que les puedan ir surgiendo a ustedes. A ver, un texto biográfico, sí. Sabes que muchas veces cuando tenemos las reuniones con los directores de los proyectos, tal vez no tienen armado necesariamente este texto biográfico. Y muchas veces son o los diseñadores de vestuario, los directores de arte, los que un poco, a veces los actores mismos, los que un poco alientan a la construcción de este texto biográfico, porque le da herramientas a todas las áreas y permite generar una propuesta cohesiva, donde las decisiones que se van tomando establecen una misma lógica. Digamos, en general, suma muchísimo poder disponer de ese texto biográfico, ¿no? de ese antes del personaje, porque nosotros tomamos al personaje, a los personajes, en un momento de su vida. Es como el ejemplo que veíamos recién. Estamos tomando a este personaje en un momento, pero necesitamos información acerca de quién es, ¿no? De aspectos de su vida, de las cosas que le gustan, no necesariamente para que estén todos ellos en su vestuario, ni todos ellos en la ambientación, pero sí para, digamos, ir seleccionando, ir editando qué aspectos es importante poder compartir con el público y que el espectador vaya construyendo quién es esta persona. Digamos, sí, el texto biográfico es sumamente útil y necesario, sobre todo en aquellas producciones en las que tal vez no tenés la posibilidad de recurrir a un libro, es decir, cuando son guiones y no están formulados para, no sé, hacer una adaptación
de un libro a la pantalla o de un personaje que ya existe en otro soporte, como puede ser un cómic. Digamos, cuando es un guión original generado puntualmente para esa producción, es aún más necesario contar con todo ese recorrido. Cuando es una adaptación, a veces uno puede plantearlo desde otro lugar y puede ver cuánto del original el director quiere llevar a la pantalla, o qué cosas quiere modificar, o qué cosas quiere ajustar. Pero cuando estamos planteando una producción totalmente de cero, con un guión hecho para el producto y que no tiene ninguna referencia, ningún antecedente previo, es importantísimo poder contar con la mayor cantidad de información posible, porque bueno, en este caso tenemos, en el corto que vimos, tenemos un personaje. Pero ¿qué pasa cuando tenemos muchos personajes o cuando son estas producciones más de tipo corales, donde son muchas historias en paralelo que se van desarrollando y prácticamente todos los personajes son protagónicos, ¿no? Tienen el mismo nivel de importancia para que se desarrolle la historia? Esto a veces pasa en largometrajes, pero también es cada vez más frecuente en otro tipo de producciones, como puede ser una telenovela, donde, digamos, antes el esquema era que teníamos dos personajes protagónicos y el resto era como una gran cantidad de personajes secundarios que eran funcionales al relato. Digamos, cada vez es más frecuente encontrar estas producciones más de tipo corales, donde son muchos los personajes que se construyen y donde todos tienen una gran relevancia y tienen que construirse, como decían recién, desde su biografía, pero también desde los vínculos que van desarrollando con los demás personajes. Entonces, ahí es aún más importante que cuando dos personajes se encuentran, no sean, no se peguen entre sí, no sean tan similares que no resulten memorables para el espectador, no resulten claramente identificables. Cuando dos personajes es positivo que sean similares o que se desdibujen un poco los límites entre ellos. Bueno, precisamente cuando nosotros queremos establecer esa similitud de manera deliberada. No sé, una historia de dos adolescentes que son muy amigas y que entonces les gusta vestirse de la misma manera y se compran todos juntas, y entonces ahí es parte del juego, de lo que estamos queriendo narrar, que se desdibuje en algún sentido algún límite entre esta construcción de cada uno de los dos personajes, porque lo que queremos mostrarle al espectador es precisamente que son tan unidas que esto para ellas en ese momento de su vida es re importante, verse parecidas, manejarse de una manera similar. Distinto es el caso, por ejemplo, cuando queremos en otro tipo de relato plantear estas similitudes porque, por ejemplo, es un personaje que se obsesiona con otro. Esto lo hemos visto como un recurso en distinto tipo de productos, ¿no? Lo vemos a veces en telenovelas, se ve en películas, cómo a veces el personaje se obsesiona con otro a un punto tal que empieza a imitar su manera de vestirse o su conducta o cómo está ambientada su casa. Esto es como muy frecuente, ¿no? Típico de algún tipo de thriller, digamos, donde parte del chiste que se intenta generar en algún sentido es que el espectador vaya viendo cómo, no sé, el personaje va cambiando su color de pelo para parecerse al otro, cómo va cambiando su vestuario, sus accesorios, cómo deja de ser quien era, se despersonaliza y comienza a querer encarnar a este otro personaje. En algunas producciones esto se ve de manera súbita, como que prácticamente de manera sorpresiva. Acá Diana da un ejemplo, por ejemplo, gracias Diana por participar. Digamos, claro, donde de repente a veces se elige desde la dirección plantearlo de manera sorpresiva, como que súbitamente apareció transformada en la otra persona,
o se va mostrando de manera paulatina, que eso ya es más una decisión que hay que tomar con dirección, ¿no? ¿Qué es lo que el director quiere? ¿Quiere sorprender a los espectadores y que de repente veamos a este personaje mimetizado, o quiere que sea algo paulatino hasta que un día termina de como armarse el rompecabezas que se venía planteando? Entonces, es también un poco esto que les mencionaba hace un rato. Necesitamos que todo esté fríamente calculado, digamos, que todo esté pensado, que todo esté planificado para que los efectos que queremos dar, y no hablo con esto de efectos especiales, ¿no? Sino para que las sensaciones que queremos generar, o el desconcierto, o digamos, o la sorpresa, o inclusive a veces buscamos esto de que el espectador diga, y sí, era obvio que iba a pasar, porque después lo queremos sorprender con alguna otra cosa, o porque lo queremos hacer partícipe, ¿no? De este proceso inevitable ante el cambio de un personaje. Pero en el ejemplo que veíamos recién, claramente los cambios del personaje tienen que ver con aspectos emocionales, ¿no? Estamos intentando vislumbrar esta misma situación de fragilidad emocional que el personaje siente ante su añoranza. La autora del proyecto intentó plasmarla en el aspecto del personaje, dejando más estables los aspectos que tienen que ver con el entorno, ¿no? Como que el entorno no varía, salvo en el momento que ella está más triste y se acerca a la pared que tiene las cartas. Digamos, si nos fijamos, son apenas sutiles movimientos de los distintos aspectos de la utilería, pero no es que hay un cambio radical en el entorno del personaje. El entorno de alguna manera es inamovible, es estático, es como que nos marca este paso de tiempo prácticamente monótono, sin que veamos mucho la diferencia entre si pasaron días, meses, años, ¿no? Es como que el entorno está igual, y la que va cambiando de alguna manera es ella, según cómo sus emociones la van llevando por esta situación. Digamos, ese es un modo de contarlo, es un modo de establecer esta construcción, en este caso de este personaje. Obviamente que si, por ejemplo, no sé, Macarena, María, Pamela, digamos, Marce, Camilo, cualquiera de los que están conectados hoy, tomar este mismo guión, podría proponer también otras cosas. Digamos. Esto es lo interesante de la construcción del personaje, que cada una de las personas, de los profesionales involucrados, puede tener a partir de la lectura del guión una propuesta distinta para acercarle al director. Entonces, de ahí nuevamente esto que preguntaban antes acerca de la biografía y la importancia que tiene, ¿no? Si el director tiene claramente definida la biografía de sus personajes, vamos a poder acercarle nuestra propuesta para enriquecer el proyecto, y no para que el proyecto tal vez vaya cambiando según qué profesional del área esté haciendo su aporte. Entonces, esto también es algo donde el liderazgo del director y la claridad que el director tiene acerca de quiénes son sus personajes, de quién es su historia, claramente impacta en el resultado final, ¿no? Y en cómo se da esta coherencia entre las distintas partes del sistema. Voy a ver si ahora puedo compartir con ustedes, espero que el audio esta vez nos acompañe más. Me voy a tomar un segundito para chequear que esté todo en orden por las dudas, para evitar... A ver, bien. Acá está todo en máximo. Vamos a ver si podemos ahora compartir. Vamos a aplicar la misma dinámica que en el caso anterior. Vamos a compartir el cortometraje también
dura más o menos el mismo tiempo, y después ahí sí le voy a sacar el audio y vamos a ir viendo algunos detalles. En este caso también es un personaje el que domina el relato, y hay algunas diferencias que me gustaría después profundizar con ustedes después, más allá de que la historia es totalmente diferente y la técnica con la que está realizada también. Así que vamos a ver si ahora podemos compartir. A ver. Vamos a compartir el sonido y pantalla completa. Ahí vamos. Alejandro es un hombre de 25 años que vive solo en la antigua casa de sus padres dentro del pueblo de Saladillo. Todos los días giran dentro de una misma rutina. Se levanta a la misma hora, cuenta los días para reencontrarse con su novia Clara, lava sus dientes, reza, toma el desayuno, mira la televisión, habla con su novia, se baña, cena y se acuesta a dormir. Y así todos los días. Cada minuto cuenta y lo respetan cada actividad que realiza. Figuras del ambiente. El procedimiento reside en el cohete especial. Pero luego de varios días, su rutina comienza a cansarlo. No se esfuerza por cocinar ni escucha las anécdotas que le cuenta su novia. Una mañana se levanta y enfurecido tira su taza de café. En ese mismo instante, el diario de todas las mañanas aparece debajo de su puerta con una portada impactante. El primer homicidio en el pueblo de Saladillo. Alejandro se sorprende y le parece mucha coincidencia. A la mañana siguiente vuelve a desafiar su rutina y coloca un exceso de pasta dental en su cepillo de dientes, desquitando su bronca. En ese momento comienza a escuchar una noticia de la televisión. Se había suicidado el cabecilla del pueblo, el intendente Cigarelli. Alejandro se lleva una gran sorpresa. Otro día más. Alejandro apenas desayuna un café. Se queda mirando la televisión apagada, la desconecta, cuando unas luces entran por su ventana. En ese momento se asoma y ve cómo un hombre fue asesinado exactamente en la puerta de su casa. Alejandro sabe que tiene el control. Falleció, murió, falleció, la muerte. Su casa pagó las consecuencias de su locura. Él fantasea una vida llena de lujos para él y Clara. Él le asegura que tomará el control de Saladillo, pero ella no sabe todo lo que está causando y sin escucharlo, corta. Alejandro se da cuenta que sin el tiempo vive mejor y se deshace de su reloj despertador. Él aún no lo sabe, pero fue lo peor que pudo haber hecho en su vida. Es la mañana. Su reloj biológico lo hizo levantar temprano de todas formas, aún sin su reloj. Ninguna noticia aparece en la televisión. Qué raro, dice él. Es el día que por fin se reencuentra con Clara. Espera en la estación el tren que lo llevará a Capital y al llegar a la puerta del departamento de su novia se encuentra con lo peor. Y sí, se terminó jugando una mala pasada. Alejandro causó la muerte de su propia novia. A ver, bueno, ahí dicen que se escucha mejor este. Bueno, me alegro que haya resultado mejor entonces. También voy a compartir con ustedes ahora en un ratito el link para que si quieren después lo puedan ver. A veces cuando somos tantos los conectados puede pasar que capaz uno no reciba el material en la misma calidad que otros, así que vamos a poner el link para que después, si quieren, puedan verlo. Digamos, ahora vamos a charlar un poquito acerca de este material y también me gustaría como marcarles, ¿no?, la diferencia de dos productos donde tenemos un personaje
que es prácticamente el protagonista excluyente de lo que está sucediendo y cómo están construidos de dos maneras totalmente distintas sus entornos y la relación que los personajes van construyendo con sus entornos, y cómo hay ciertas similitudes en los recursos que se aplican según el estado emocional del personaje en cuanto a su aspecto personal, ¿no? A su caracterización. Esto me parece importante, por eso elegí estos dos ejemplos. Ahora lo voy a compartir de vuelta, esta vez sí, sin audio, para que lo podamos volver a ver y que lo analicemos entre todos. Denme un segundito que voy a sacarle el sonido. Alejandro es un hombre. Ahí estamos. Ahora sí vamos a compartir. Ahora sí retiro el sonido, así que si no escuchan nada, ya saben que no es un problema de ustedes, lo hacemos así deliberadamente para poder hablarles sin que se haga todo un ruido, un murmullo con el audio del corto. Bien, ahora sí, lo vamos a compartir. Digamos, en este caso, tenemos otro tipo de técnica, como les decía antes, ¿no? Una técnica de realización diferente, y también se establece esta especie de aire como de época, y hay algunos aspectos en común en algunas cuestiones de una paleta de colores más bien neutra en el entorno, donde no hay colores inicialmente que parezcan destacar mucho, y después empezamos sí a ver colores que destacan más. En este caso tenemos mucha información y muy rápido acerca de los intereses del personaje, ahora los vamos a volver a ver. Pero fíjense en esta historia cómo juega un rol significativo en la repetición de los días, en la rutina, cuestiones que no tienen que ver con el aspecto del personaje, con su vestuario, su peinado, sino cómo el entorno, las decisiones que tienen que ver con el entorno, van reforzando desde la escenografía y desde la utilería y desde el tratamiento, van reforzando qué es lo que le va pasando a este personaje, cómo se va sintiendo. Digamos, a él lo vemos muy prolijo por el momento, con ropa formal, con sus pulovercitos tejidos, su corbata, su camisa, digamos, siempre pendiente de la hora y de contenerse, pero digamos, ahí es donde empiezan a cambiar las actitudes del personaje y empezamos también a verlo reflejado en su caracterización. Digamos, lenta y paulatinamente van a ver que hay como una menor prolijidad en este personaje, y esto está reforzado cada vez más por el entorno y por su relación con el entorno. Fíjense que acá de repente ya no está la corbata prolijamente entre la camisa y el pullover, sino que el personaje ya a su estilo, digamos, ya sale la corbata de adentro de la camisa y el pullover, ya se va desalineando más, digamos, mantiene algunas cuestiones que tienen que ver con la colorimetría, pero no se sostienen otras, digamos, que son interesantes también para poder ver. Todo lo que tiene que ver con su relación caótica con la comida, digamos, esta imagen donde de repente tenemos una paleta de colores armónica entre el personaje y los alimentos, pero donde hay como un refuerzo en cómo van apareciendo las distintas cosas en escena y cómo de ser un plato ordenado de comida, algo prolijo, el personaje está como en esta situación tan caótica en relación, en este caso, al alimento, ¿no? Pero podría haber sido en relación a otros aspectos de su vida. Digamos, se va reforzando a través de la actitud del personaje, de su gestualidad, digamos, se sostiene este vestuario con el que él ya había aparecido, y acá
donde sí vemos una diferencia importante, que ahora vamos a volver a ver, es en el desarrollo de su coprotagonista, ¿no? Del personaje de la novia, a la cual en un principio la vemos maquillada, súper coqueta, y acá ya la vemos como más pálida, menos cuidada, los colores neutros ya dominan en ella, en su caracterización, no así en su entorno, entonces se da este desajuste del que yo les hablaba antes, ya no parece el personaje que quedaba ajustada a su entorno, ya la empezamos a ver distinta, digamos, y él sigue con este mismo cambio de vestuario que habíamos visto anteriormente, digamos, su pelo sigue igual, y digamos, la crisis del personaje se da más en su relación con la utilería. En este caso, vuela el reloj, que es algo que era significativo para el personaje, y lo vemos levemente desalineado en su aspecto personal, pero vemos cómo su ánimo va impactando en su entorno, digamos. Entonces, nuevamente, es importante esta relación que se establece entre el personaje y la ambientación, entre el personaje y la escenografía. No es una cosa que esté aislada de la otra, y el personaje en sí mismo tampoco está constituido por piezas aisladas, no es lo que decíamos antes, tenemos vestuario, tenemos caracterización desde maquillaje y peinado también, en este caso no hay ningún efecto como puede ser una cicatriz, ¿okay? Pero también podría existir. Digamos. Volvemos a ver para ver un poquito los distintos recursos en la construcción de los usos y costumbres de este personaje. Esta cosa de tacho todos los días en el calendario el día, porque soy ordenado y estoy haciendo la cuenta regresiva para ver a mi novia, siempre están las cosas ubicadas de la misma manera, el reloj despertador lo tengo siempre ahí acompañándome, también tiene un reloj pulsera el personaje, donde hay una relación, es un personaje claramente creyente, es decir, esa cruz ahí no está puesta por completar un espacio, ¿no? Hay algo en el personaje que se vincula con eso. Y acá empezamos a ver primero esto que decíamos antes, que es una mesa ordenada, un espacio ordenado, con todo detallado y cada cosa en su lugar, y una cierta armonía en cuanto al color, y después empieza a darse la situación que veíamos en los últimos minutos. Y aquí vemos al personaje de la novia, como yo se los había marcado antes, ¿no? Maquillada, muy peinada, en la misma paleta de colores que su entorno, ¿no? Este lila que parecía característico del personaje y que después se va modificando a medida que va avanzando la historia. En este caso vemos la presencia del reloj, en muchos relojes, vemos que el personaje de atrás tiene discos, tiene long plays, tiene la cámara de fotos, vamos conociendo otros aspectos del personaje, y estos indicios de la corbata por afuera del pullover que ya nos van dando como alguna señal, ¿no? Esto que decíamos antes acerca de las pequeñas señales que a veces uno va dando en la construcción de los personajes y en su evolución. Vamos. También acá hay un apoyo de cómo se va acelerando el ritmo de la narración, desde cómo está editado, desde el montaje y la edición, que nos ayuda. Acá seguimos viendo a su novia coqueta, prolija, también entusiasmada por verlo, evidentemente, y acá empieza como a desatarse más esta situación más de declive del personaje, más de dejar de ser quien era hasta el momento al menos, ¿no? Y emergen estas características como que tienen más que ver como que a su estilo se empieza a descontrolar, digamos. Entonces, nuevamente, estamos viendo un producto donde hay un personaje que domina y lo acompañamos en esta situación que está viviendo. Digamos, a diferencia del otro corto, donde lo que veíamos era una situación que de alguna manera iba resultando repetitiva para el personaje, ¿no? Como que iba y venía más o menos en situaciones similares.
En este caso, obviamente que la propuesta es distinta, digamos, hay un increyendo claro de este caos que va acompañando al personaje y que se refleja en su construcción y en su relación con el entorno, desde los contrastes de colores, desde las texturas, desde los materiales, desde la gestualidad del actor. Vemos como ya no tiene como ese aspecto pacífico que tenía en un inicio, su rostro, como, digamos, que parecía estar en control total, sino que ya vemos en esta construcción de este todo cómo lo que se propone desde la ambientación, desde el vestuario, desde los distintos aspectos visuales, también se ve y tiene su correlato en el lenguaje corporal, en la gestualidad. En el corto anterior también, el personaje no es solamente maquillaje, peinado y vestuario. El personaje también es cómo ese maquillaje, ese peinado y ese vestuario son llevados adelante por los distintos actores que encarnan a esos personajes. No es lo mismo el personaje que está encorvado, tal vez, usando el vestuario, que uno que está muy erguido y muy orgulloso de sí mismo. No es lo mismo aquel personaje que lleva un vestido de fiesta que se nota que está hecho a medida, como una estrella de Hollywood, de aquel personaje que se nota que tiene un vestido hermoso, pero que es prestado, porque capaz o le queda un poco corto, o le tira, o le aprieta en lugares incómodos, y entonces se nota que tal vez es o de otra época más gloriosa para su presupuesto, o es un vestuario que de repente queremos dar a entender que se lo prestaron, que lo compró de segunda mano. Entonces, todas estas cosas contribuyen a la construcción. Veo que están escribiendo en el chat, así que me voy a interrumpir un momento para leer lo que dice Bruno, que dice que todo nos transmite, digamos, y sí, y es así, todo nos transmite y todo es como que va construyendo un sentido y una lógica determinada en nuestra propuesta. Digamos, lo que nosotros vimos hoy, por motivos de tiempo también, y de poder compartir con ustedes relatos que tengan un principio, un desarrollo y un final, son cortometrajes, entonces todo se resuelve muy rápidamente. Pero lo interesante de esto, digamos, acá Bruno plantea el color, la actitud del personaje, las expresiones. El color, la actitud del personaje, las expresiones, sumado a, ¿sabes qué, Bruno? El color, las actitudes, las expresiones de los personajes entre sí, digamos, ¿no? No solo de, en este caso vimos ejemplos donde había un protagónico, pero es esto que yo les decía antes, ¿cómo hacemos cuando tenemos varios? Por eso algo que nos pasa muy frecuentemente es que tal vez algún actor dice, ay, pero a mí me gustaría más que mi personaje tuviera una dominante, por ejemplo, de colores azules, porque creo que mi personaje en azul, pero tal vez en el sistema que construimos, los azules dominantes están asignados a otro personaje. Y entonces, si cedemos 100% a este pedido del actor, tal vez después estos dos personajes, que inclusive puede ser que sean hasta antagonistas entre sí, se van a terminar pisando uno con el otro, se van a empastar. Entonces a veces nos toca, cuando se da una situación así, que es frecuente, nos toca hablarlo con el director, hablarlo con los actores, bueno, ver qué tipo de concesión podemos hacer para que el actor se sienta más en personaje, porque obviamente necesitamos que funcione la propuesta, pero para que a la vez nos transmita aquello que correctamente queremos compartir y queremos transmitir, ¿no? Que aquello que se está transmitiendo, como decía antes, sea muy claro y muy, digamos, muy poco confuso, o que sea confuso porque así deseamos que sea, y que en algún momento se aclare, para que después el espectador no quede con esta sensación de vi toda la película y
no entiendo por qué ese personaje parecía que todo el tiempo estaba vestido al otro, o por qué ese personaje tenía todo el tiempo un color tan llamativo, mientras que los demás estaban todos en colores tierras, en distintos tipos de neutros, grises. Entonces, todo tiene que tener una lógica que tiene que ser invisible para el espectador. Esto es un aspecto muy importante. Nosotros no queremos que el espectador salga del cine o termine de ver su programa pensando, ah, claro, sí, porque a tal personaje le asignaron la dominante azul, a tal personaje, porque ahí en general es porque algo de nuestra tarea ha fallado en ese sentido, porque nosotros no queremos que el personaje esté pendiente, perdón, el espectador esté pendiente de esas cosas del personaje, sino que se pueda de alguna manera relajar y disfrutarlo. Digamos, creo que eso es como esa especie de trato tácito que hacemos con nuestros espectadores. El espectador acepta que va a creer en aquello que le estamos contando, que se va a entregar a aquello que le estamos contando, pero nosotros, por nuestra parte, tenemos que hacer bien nuestra tarea para que para el espectador lo natural resulte aceptar ese contrato, ¿no? Ese ida y vuelta donde pagamos una entrada para ir al cine, para ver algo que sabemos que no es real, pero durante 2 horas lo vivimos y lo disfrutamos y nos preocupamos, nos asustamos o nos emocionamos como si efectivamente fuera algo que está sucediendo. Bueno, para contribuir a que se dé esa magia en la comunicación de aquello que se está contando, es que tenemos que entender en la tarea diaria que en el mundo audiovisual todo tiene que tener una orientación, un sentido, digamos, y que tiene que gozar de cierta invisibilidad. Digamos. En esto los diseñadores de vestuario, los directores de arte, solemos coincidir, ¿no? Obviamente a todos nos gusta que nuestro trabajo se luzca y se vea bien hecho, pero que no tiene que llamar la atención por demás en relación a lo que está queriendo contar el producto. Me parece que eso es también algo sumamente importante para considerar. Y si hay, en el caso de los personajes puntualmente, si hay alguno que tiene que llamar más la atención, como les decía antes, bueno, que esté eso previsto, qué efecto puede generar en el espectador. Digamos. A ver, ¿hay algún comentario, alguna pregunta más? Antes habían estado sumando algunas cosas. Y todo en base a algún concepto. Sí, siempre, Bruno, tiene que haber conceptos para poder sostener lo que estamos planteando, por eso la importancia de que el director tenga en claro qué es lo que está queriendo contar, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que quiero contar? ¿Y a quién quiero llegar? ¿Y cuánto me interesa, no sé, conmoverlo, o hacerlo reír, o dejar algún tipo de reflexión? Eso es como la base del todo, ¿no? Y después sí está el concepto que por área vamos construyendo. Entonces el área de arte, que involucra tanto escenografía, vestuario, maquillaje, peinado, todos estos aspectos, se da como la construcción conjunta y global de un concepto que permita seguir adelante una línea de trabajo. Así que sí, siempre hay un trabajo de conceptualización. Bien, la diégesis la vamos construyendo entre todas las áreas de alguna manera, y obviamente hace a la dirección de arte y a estas áreas que estamos mencionando poder trabajar sumando a esa diégesis que la armamos entre las distintas áreas, porque basta que un área se corra del concepto, se corra de la idea para que esta diégesis pueda fracasar. Así que siempre trabajando en esa línea. En cuanto al color, acá dice Diana, por ejemplo en Amélie los colores sí son muy marcados
por cada personaje. No, no es inadecuado, no es inadecuado para nada. Es la elección de un determinado tratamiento para un determinado producto. No, no, no es inadecuado. No es inadecuado, de hecho en su momento cuando se estrenó Amélie, resultó como muy llamativa la propuesta del tratamiento de color, precisamente porque elegía esta modalidad de trabajo, que muchas veces se puede llevar adelante también en relación al género o a aquello que está contando nuestra historia. A veces, por ejemplo, si estamos ante un drama muy profundo, muy duro, es más difícil trabajar con ciertos tratamientos de color, digamos. A veces trabajar con altos contrastes de color o con paletas muy saturadas o con muchos colores que tienen telas, por ejemplo, o materiales con muchas texturas o patrones, a veces sobrecarga mucho y aleja que se construya esta diégesis de la que hablaban antes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería importante siempre tener una claridad en qué es lo que nos permite cada género de alguna manera, ¿no? Sería un poco eso, digamos, cada género según las leyes nos da una posibilidad distinta, ¿no? Entonces, ahí tenemos la posibilidad de tomarnos ciertas licencias y de construir de una manera totalmente diferente según el caso. Y también depende mucho de la visión del director, porque por dar un ejemplo, no sé, un director como Almodóvar ha construido distintos tipos de relatos que nos han tocado de distinta manera cada uno, y muchas veces se ha tomado licencias en el tratamiento del color, que tal vez otros directores es como que no lo tuvieran habilitado. Entonces, ahí también se va complejizando el tema en lo referido a color. Obviamente que hay como una especie a ver, hay como una especie de patrón establecido para ciertas cosas, pero nada, digamos, nada evita que eso se pueda modificar, se pueda evolucionar. De hecho, las leyes de género se han ido modificando a lo largo del tiempo, porque son convenciones, entonces se van modificando. Sí, psicología del color, súper necesario psicología del color. Obviamente no todos, aún así no todos vamos a reaccionar igual ante los colores porque hay una sensibilidad personal, pero sí, psicología del color es súper importante tenerlo en cuenta. De hecho, es muy difícil si no trabajáramos teniendo conciencia de la importancia de cómo el color afecta, sobre todo porque tengan en cuenta que yo tengo que pensar cuál es mi público y tener en cuenta que, por ejemplo, si es una proyección global, tengo que tener en cuenta cómo en Oriente, por ejemplo, van a percibir esa paleta de colores que capaz en Occidente leemos de otra manera, digamos. Entonces, es también el desafío que presentan hoy en día, en gran medida, las producciones que están destinadas a plataformas como Netflix, por ejemplo, donde material que nosotros podemos generar acá se puede ver en distintos países, o donde tenemos hoy por hoy acceso a una cantidad de producciones que pueden ser, no sé, provenientes de Corea, de China, de distintos países, donde tal vez hay ciertas construcciones que tienen que ver con el uso de color, o de India mismo, que son totalmente diferentes. Entonces, no solo es importante esa construcción interna que yo quiero hacer para mi diégesis y demás, sino que también tiene un protagonismo muy importante en la construcción del personaje, saber cuál es inicialmente el público y el contexto de exhibición de aquello que vamos a desarrollar. No es lo mismo
para nada, digamos, y muchas veces, inclusive cuando hacemos desarrollos de producciones de época y tenemos que construir al personaje acorde a su época, muchas veces nos planteamos y nos preguntamos hasta qué punto siempre hay que respetar ese rigor histórico, si ese rigor histórico va en contra de la verosimilitud, digamos, si el público tal vez no va a creer que de repente determinada combinación de colores o determinado material o determinada pieza de vestuario era propia de esa época, tiene sentido, o si determinada decisión que puede ser en cuanto a maquillaje, peinado, utilería de acción, si eso va a desorientar al espectador o lo va a distraer, hay un costo-beneficio a veces para medir, sobre todo porque si estamos desarrollando una ficción, a veces hay que negociar cuánto de lo que era la realidad vamos a mostrar en su estado más puro y cuánto no. Exactamente, todo tiene una razón de ser y a veces esa razón tiene un sentido que suma al relato y a veces lo tira para atrás. Entonces, ahí es como el montajista cuando está evaluando qué material conviene más dejar adentro o afuera. Bueno, cuando uno hace un relevamiento histórico y a partir de allí una propuesta para cualquiera de las áreas que mencionamos, también de alguna manera está editando, está definiendo qué cosas van a estar dentro de este producto y qué cosas se van a resignar, se van a dejar de lado, se van a minimizar, qué aspectos para la construcción del personaje, en este caso, que es el tema de nuestro encuentro de hoy, digamos, qué aspectos le suman más a esa construcción o me permiten contraponer un personaje con otro o con otros, o qué pasa cuando tengo muchos extras, pasa mucho cuando hay una propuesta con uniformados, por ejemplo, si yo tengo muchos soldados vestidos de manera similar, cómo construyo personaje para que se despeguen un poco, pero no tanto los protagonistas del resto que tienen el mismo uniforme y que probablemente tengan como distintos elementos de utilería en común. Entonces, en este caso, también es otro tipo de desafío el que presenta, muy distinto al desafío de los ejemplos que yo compartía con ustedes hoy. Digamos, siempre que hay, no sé, un partido de fútbol con todos uniformes, o militares, o policías, se establece también cómo hago para generar sutiles diferencias entre estos personajes. Entonces ahí sí suele ir un poco más el hecho de ver si se puede trabajar en cómo ciertos pequeños detalles funcionan, cómo se utilizan, si tengo la posibilidad de darle a algún actor algún recurso extra para que se desapegue un poco de los otros, se le da y se genera esto también. Bien, ¿qué más? ¿Hay alguien que quiera sumar o mencionar algo más antes de que sigamos? Ya, digamos, nos queda la parte final de la charla y como ir después cerrando algunas ventanitas que fuimos dejando abiertas, así que si tienen más comentarios que quieran sumar o preguntas o cosas que sumemos a este momento, no hay ningún problema, las vamos incorporando como se hizo con los comentarios anteriores. Bien, bueno, cualquier cosa, estoy atenta al chat. Todo claro. Bueno, buenísimo. Me alegra que esté claro. A ver, a modo de ya ir cerrando, voy a volver a establecer lo que les decía al inicio, cuando veíamos este cuadro que yo tengo atrás, que tiene varios personajes distintos y que justo yo me había movido y no se podía capaz establecer claramente el propósito del ejemplo, ¿no? Siempre tengamos en cuenta que en este caso tenemos un único cuadro y hay una serie de personajes en ese cuadro.
cuando trabajamos en el universo audiovisual, estos cuadros se multiplican y se multiplican. Entonces, aquello que decidimos en la etapa de preproducción acerca de nuestros personajes, tenemos que poder sostenerlo a lo largo del tiempo. Esto que yo lo había mencionado como medio al pasar, es uno de los desafíos más importantes cuando trabajamos en una tira o cuando trabajamos en una serie que va a tener mínimamente 2 temporadas, no digamos más que eso, mínimamente 2 temporadas. Y por eso esto del concepto que decían en el chat es tan importante, y la biografía también es tan importante, digamos, porque definitivamente el personaje tiene que poder sostenerse, y si no, no sé si les habrá pasado, que a veces en el capítulo 10 parece que todos los personajes fueran iguales, que se van desdibujando, van perdiendo sentido. Entonces, creo que algo para considerar, y por lo que empecé la charla de hoy de esta manera, tiene que ver con eso. La capacidad de sostener no es algo que empieza y termina en una única imagen, en un único cuadro, tampoco es algo que empieza y termina en una instancia en la que el espectador pueda administrar su tiempo. Obviamente, cuando vemos algo, no sé, de manera virtual, o cuando vemos una plataforma, sí, ahí tenemos otras alternativas de detener, fijar la atención, pero creo que no es la manera en la que nadie elige ver una película, ¿no? Es decir, no elegimos ver una serie o una película para estar deteniéndonos. Distinto es el caso del material que uno usa para compartir con ustedes en una charla, o de lo que usamos los docentes en una clase, pero llegado el momento de sentarnos a disfrutar de una producción audiovisual, nadie está contento si tiene que volver a ver un fragmento para poder entender lo que pasa después. Uno disfruta de ese fluir natural de los acontecimientos dentro de una situación que es un poco artificial, porque, digamos, lo es en un punto, pero disfrutamos de ese ver qué es lo que está sucediendo y cómo se van dando las distintas temáticas. Entonces, claramente es sumamente importante diferenciar lo que requiere la construcción de cada personaje en consideración al tipo de producto, al espacio de exhibición. Hay algo que no mencionamos hoy, pero que también es importante, que es, por ejemplo, en el ámbito de la publicidad, cuando se construye una publicidad que tiene una duración ínfima y hay distintos personajes involucrados, es un enorme trabajo también, porque no solo tenemos como propósito construir estos personajes y transmitir algo con ellos, sino que queremos que el público después se vea tentado a comprar a partir de aquello que le estamos contando. Entonces, imagínense que si yo estoy planteando, o cualquiera de estas publicidades que nos aparecen como pop-ups cuando estamos viendo cualquier cosa en Internet, de alguna manera quieren llamar nuestra atención, de alguna manera quieren generar algún tipo de atracción, de empatía, de interés por cada uno de nosotros. Entonces, pensemos siempre en lo que cada espacio nos está pidiendo, ¿no? Y cómo hay que administrar el recurso, cómo de repente en los cortos que nosotros vimos ahora se podía sobreabundar en cierta información que nos permitían los 3 minutos aproximados de duración, pero tal vez, y vuelvo al ejemplo de la publicidad o de otros recursos publicitarios, no lo permiten porque estamos limitados por el tiempo, hay una economía de recursos. A ver, dice Bruno, en YouTube aparecen siempre, y algunos que tenemos que esperar que pase la publicidad. Sí, es una cosa bastante odiosa esa, y es bastante frustrante cuando la publicidad encima de que tal vez no es de un producto que vos elegiste, tampoco tiene un tratamiento visualmente atractivo, como para decir, bueno, tuve que ver esto, pero en general tienen algunas deficiencias, pero
en cuanto a lo que es la construcción del personaje en una publicidad, imagínense la diferencia entre tratarlo de una manera que se genere esta empatía, esta atracción con el espectador y potencial cliente, y entre que no sea así, digamos. En general las publicidades, Bruno, es como que uno en general, a ver, no las elige, ¿no? Aún viendo televisión por aire, uno sabe que están ahí, pero no es que elijamos ver esas publicidades. Digamos, vieron que eso es como, de hecho, el cable inicialmente ni siquiera tenía publicidades, es algo que cambió después, pero la publicidad es un espacio de construcción y es un espacio para el desempeño profesional de muchos profesionales audiovisuales, y la construcción del personaje está presente, digamos. Hay directores de arte, diseñadores de vestuario, maquilladores, peinadores que enfocan su actividad en el universo publicitario. Y obviamente ahí hay otras cosas a considerar. Ya no pensamos si es una telenovela o si va a tener varias temporadas la serie, pero sí tenemos que pensar en si de repente está previsto que sea una publicidad que tenga, digamos, varias ediciones distintas, que se repitan personajes en el tiempo. Hay varios ejemplos que se han ido dando en ese sentido de publicidades que han sostenido a sus personajes. Bueno, la del Banco Galicia acá es como digamos, un clásico ya de este personaje que se sostiene y que ya ha cambiado algunas cuestiones de su vida en función de la publicidad y cómo hubo que acompañar en ese sentido. Entonces, la lógica del personaje está presente siempre que haya un personaje involucrado, digamos, es decir, no es que hay menos tarea cuando se trata, es decir, sí hay menos tarea en algunos aspectos lógicos, ¿no? Pero en su construcción no es que hay menos tarea en un tipo de propuesta que en otra, y vuelvo sobre lo mismo, ¿no? Siempre a recordar que hay que poder darle un perfil que acerque al espectador y que nos dé la sensación de que esa persona vive, de que es real, de que su casa es su casa, de que está vivida, de que la ropa que usa no es toda ropa que acaba de comprar recién, que es algo que también atenta contra la diégesis, la sensación de que la ropa parece toda sacada recién de un local o de lo de la modista. También es algo que afecta en la construcción del personaje y no favorece para nada esta diégesis de la que hablábamos antes, ¿no? Cosas tan sencillas como que las suelas de los zapatos no se tendrían que ver nuevas, salvo que el personaje esté estrenando zapatos, o que, no sé, no se tienen que notar las marcas de la ropa como vino doblada de fábrica, como viene empaquetada. Esto también son detalles que parecen detalles menores, pero que atentan en esa construcción de este todo. Y si yo tengo un personaje que se notan las marcas de la ropa como vino empaquetada de la fábrica, de alguna manera, nuevamente volvemos a lo mismo, tiene que haber una razón de ser para eso. Tiene que haber un justificativo por el cual este personaje tal vez se compró ropa porque, no sé, le perdieron la valija, se compró cosas, estaba apurado, no estaba en su casa, no tenía plancha, se puso las cosas como venían y así vino, con todas las marcas. Ahí tenemos la construcción de sentido que se busca al construir cada pieza del rompecabezas audiovisual. Digamos, que siempre haya una lógica y que esa lógica sume aquello que se quiere contar. Preguntas, consultas, comentarios que quieran agregar. Yo me voy a fijar porque tal vez no leí alguno. A ver. Bueno, gracias Micaela, me alegro que te resulte interesante la charla. No había leído tu comentario, así que bueno, me alegra, espero que a todos les esté resultando útil, que les parezca interesante. Les debo, ahora se los voy a poner en el chat antes de despedirnos, voy a compartir con ustedes el link del último
del último corto que vimos, sobre todo si alguno tuvo dificultades con el sonido, que era el problema que algunos estaban teniendo, así que aguarden un momentito que ya en un segundito estoy pegando el link para que si quieren, el del corto anterior ya estaba, pero para que si quieren puedan volver a ver este. Digamos, en los dos cortos van a ver que están los datos también de los nombres de sus autores y todo, que es algo importante saber quién está detrás de cada proyecto. Aquí les mando el link del otro grupo, del último corto que vimos recién. Así, sobre todo aquellos que tuvieron algún inconveniente, o si no lo tuvieron, pero lo quieren volver a ver y quieren ver algunas cosas en mayor detalle, tienen ahí a disposición. ¿Alguna pregunta, consulta, algo que quieran sumar? Bueno, en ese caso vamos a ir cerrando este encuentro. Espero que lo disfruten, bueno, muchas gracias, saludos también a Perú desde acá. Me alegra que te haya resultado linda la clase. Espero que a los demás también les haya resultado de utilidad, aquellos que participaron. Muchísimas gracias porque siempre suma. Así que espero que sí, hay dos más la próxima semana. Te digo en qué días y en qué horarios. Tenemos una el martes, también en este horario, a las 12:30, que tiene que ver ya más directamente con el personaje y su espacio, pero ya más orientada a la importancia del detalle en la ambientación, digamos, de los pequeños elementos de ambientación que suman, y después el jueves, también en este mismo horario, ya algo más global acerca de dirección de arte, ya no tan centrados en el personaje casi exclusivamente como estuvimos hoy, sino en la dirección de arte como propuesta global general. Así que bueno, obviamente que a quienes gusten los espero en esos dos Open, y si no, muchas gracias por haberme acompañado hoy y un saludo para todos. Muchas gracias.